A todos, Dios les bendiga a cada uno en esta preciosa noche. Bienvenido al discipulado de la iglesia, ¿verdad? Escuela de Discipulado. Así que vamos a empezar en esta noche nuestro estudio. Ya que estamos llegando ya, nos faltan unas par de semanas para el final y ya pues tendremos un examen muy bueno de todo lo que hemos hablado en este tiempo. Así que espero que puedan repasar sus escritos, lo que han grabado. Y ya esta semana estaremos mandando los primeros videos. Ya nuestro hermano Cleve pudo trabajar en eso, gracias a Dios. Hay uno que se perdió, ¿verdad? Todavía no. ¿No? Vas a grabar tú. Ok, pero por ahora. Pero después hay uno que está medio cuatro, que falta regrabarlo otra vez porque no salió bien, y el de la semana pasada ya y el de hoy pues van a estar ready para la semana que viene. Así que vamos entonces a darle gracias a Dios en esta noche, vamos a orar y así comenzamos. Padre, damos gracias en esta preciosa noche, bendecimos, oh Dios, por tus ricas y abundantes bendiciones para con nosotros. Gracias por la paz, por la bendición, por tu amor, por tus cuidados, por tu provisión, Dios mío, que tú nos das tanto en salud como en alimento, en todo lo necesario que nuestras familias necesitan. Padre, tú siempre nos das para proveer, Dios mío, y suplir cada necesidad, tanto física, emocional como espiritual. Damos gracias, Padre, en esta noche que vamos a estudiar tu palabra, Dios mío, esperando, Padre, que tú abras los ojos, nuestro entendimiento, que podamos, Dios mío, entender, Dios mío, nos capacite, Dios mío, para poder entender la palabra, ser aquí edificado, Dios mío, de una manera poderosa, que podamos, Dios mío, sacar lo mejor en esta noche, Dios mío, de nuestro entendimiento, para que podamos, Dios mío, sacar provecho de esta enseñanza y también aplicarlas a nuestra vida, Dios mío, también a enseñar a otros, Dios mío, discipular a otros que también lo necesitamos. Gracias por cada hermano que está aquí en esta noche presente, a los que vienen de camino, a través con bien, Dios mío, te pido que te glorifique una más poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que en esta noche vamos a hablar, que hablamos de la semana pasada, estoy hablando sobre qué. La semana pasada, ¿qué se habló la semana pasada? ¿Qué se habló la semana pasada? Yo no sé, tú me estás preguntando, yo estoy preguntando, tú me estás como que... La justificación. Si tú dejaste una tarea que trajéramos algo al respecto de lo que era la justificación y cómo se llama, unas cuantas personas dimos unas definiciones que encontramos. Ajá. Y la clase se desenvolvió en eso. Exacto, sí, el punto era la justificación, la que hablamos sobre. Yo traje también algunos escritos también importantes para que entendiéramos lo que es la justificación, ¿verdad? Lo que Pablo habla en Romanos capítulo 5, ¿no? Que es muy importante. Hoy vamos a hablar proceso sobre lo que significa adopción. Podemos decir que la adopción es un proceso legal, el cual una persona recibe a otra en su familia y le confiere privilegios y ventajas familiares, ¿verdad? Porque es una persona adoptada. Pero aunque es adoptada, recibe los beneficios ¿de qué? De hijo. Recibe los mismos beneficios de hijo. Se le pone el apellido, ¿verdad? ¿Usted ha visto algunos trámites de adopción? Cuando la gente, es más, hay gente que no adoptan gente, pero adoptan animalitos y le tienen que poner el apellido. Adoptan animales y tienen que poner el apellido de lo que lo están adoptando. Y el perrito, el gatito recibe los beneficios de esa familia. Así igual nosotros. Entonces, el adoptante, ¿verdad? Que es el que está adoptando, el adoptante asume responsabilidades de padre hacia la persona que ha sido adoptada. Eso es lo que pasa cuando una persona adopta a alguien, ¿verdad? Se convierte como el padre de ese joven, esa señorita, ¿verdad? Que ha sido adoptada. El adoptado, en consecuencia, se considera un verdadero hijo y se convierte en beneficiario de todos los derechos, privilegios y la responsabilidad que corresponden a los hijos de la familia. O sea, que ese muchacho o esa muchacha que ha sido adoptada recibe todos los derechos como hijo biológico de esa pareja. Aunque no es de la misma sangre, pero al ser adoptado recibe los mismos beneficios. Como si fuera un hijo biológico. Tremendo, ¿no? Entonces,
Raras veces, ¿verdad?, vemos que se hace referencia a la adopción en el Antiguo Testamento, cuya ley no contenía legislación específica sobre la adopción de hijos. Pero además, el idioma hebreo no posee ningún término técnico para nombrar esta práctica en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Su ausencia explícita entre los israelitas probablemente se explique en parte por las alternativas que existían para los matrimonios que no podían tener hijos. Tenían ciertas excepciones, ¿no? Entonces, el matrimonio del levirato restringía la necesidad de adoptar. En el principio de mantener la propiedad dentro de la tribu, como podemos ver en Levíticos 25-23, es una cita bíblica que usted puede leer. Números 27, del 8 al 11. Levíticos 25-23. Números 27, 8 al 11. Jeremías 32, del 6 al 15. Entonces, esto aliviaba algunos temores de los padres que no tenían hijos. En estos versículos nos dan una cierta explicación a nosotros de la razón, ¿verdad?, de estas familias que no pueden tener hijos. Aunque la adopción no se menciona en forma manifiesta en el Antiguo Testamento, sí existen alusiones al concepto. Jacob le declara a José. ¿Se acuerdan quién era Jacob? ¿Y quién era José? El hijo, uno de los hijos menores, ¿verdad? El hijo de la túnica, ¿verdad? El hijo de los favores, ¿verdad?, como decían mucho. Entonces, dice, mira lo que dice en Génesis 48:5. Jacob le dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. O sea, aunque él era abuelo, pero está como que adoptando como hijos. O sea, que iban a tener ¿qué? Los mismos ¿qué? Beneficios que José como hijo y los demás hijos de Jacob. No solamente como nietos, sino ahora como hijos adoptados. ¿Y fueron tribus? Sí, fueron tribus, exactamente. Sí, porque era cuestión de la tribu también que venía esa bendición completa. Entonces, la noción de la condición de hijo para Yahvé desempeñaba un papel crucial en la identidad de la nación de Israel basada en el pacto. Entonces, Éxodo 4, 22 y 23 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. ¿Verdad? Como habla aquí, ¿verdad?, Dios hablando a Faraón, ¿verdad? Como se dice, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi hijo para que me sirva. Entonces, la idea también se encuentra entre los profetas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Tremendo, ¿verdad? Está hablando aquí la idea, ¿no?, entre los que se encuentran con los profetas cuando Israel era muchacho. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién era Israel? Jacob. Ah, gracias. Por lo menos algunos saben escuela dominical aquí, por lo menos. Jacob, ¿verdad? Después se llamó, después que tuvo el encuentro, ¿verdad?, que con el ángel, vemos entonces que sucede que después de ahí que le hirió en el lado de en este lado, no me acuerdo cómo se llama aquí, esta parte. La cadera. Empezó con él, dice que de ahí se convirtió ¿qué? Ahora no será llamado ¿qué? Jacob, sino Israel. Hubo una transformación. No solamente de nombre, sino de identidad. Porque el nombre trae identidad. La identidad que tenía Jacob no era muy buena. Era tramposo, mentiroso. Era tremendo, ¿no? El tipo picaba y pillo también, imagínate. Y mentiroso. Pero cuando tuvo el encuentro que ahora Dios le cambia el nombre de Jacob, o sea, ahora te llama Israel, el hombre cambió completamente. O sea, que el nombre te dio identidad. Y cambió. Vemos los últimos años de Israel.
Pastor, lo que yo no entiendo, disculpe, de que no entiendo yo es que cómo fue Rebeca que permitió ella quitarle la primogenitura. ¿Quién fue el que nació primero? ¿Fue Jacob o fue Esaú. O Esaú, ¿verdad? Que yo no entiendo de que por qué ella permitió de que le dieran a él su herencia. De que en todo puede pasar también en las familias, ¿verdad, Pastor Ariel? Eso pasa en muchas madres que consienten un hijo más que otro. Sí, eso es lo que yo no entiendo, de que tenía más amor por el otro, ¿verdad? A veces pasa así y después vienen las consecuencias, ¿no? Tristemente. Discúlpete que lo haya entendido. No está bien. Entonces, la adopción como concepto relacionado con el pacto se aplicaba a los israelitas en un sentido de unidad corporativa. No se percibía como la adopción de los israelitas individualmente. Tiene que ser corporal, no individual. Esto en el Antiguo Testamento con los israelitas. Ahora, cuando en el tiempo de Pablo, cuando Pablo empezó a hablar sobre la adopción, en el Nuevo Testamento hay una transferencia diferente, un poco con más claridad, ¿no? Entonces vemos que el concepto de la adopción haya su plena expresión en el Nuevo Testamento. Vemos entonces, en el pensamiento de Pablo incluye diversas implicaciones. En Romanos 9:4, ¿quién lo puede buscar? Romanos 9:4. Israel. Son el pueblo de Israel elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. 9:4. Sí. 9:4. Ok, gracias. Entonces vemos que la adopción se refiere a la relación exclusiva de Israel con Jehová, con Yahvé. Es una adopción que se refiere a una adopción que es exclusiva, que es muy importante. En Romanos 8:23, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo puede buscar? Romanos 8:23. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Entonces, tiene connotación en cuanto a la futura resurrección corporal, que es la que hablamos de nosotros, ¿no? O sea, nosotros por fe hemos sido, ¿qué? A venir a Cristo hemos sido, ¿qué? Adoptados, ¿no? Pero se va a consumir completamente, ¿cuándo? En la resurrección. Y aquí habla Pablo. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, ¿qué hace la adopción? Alude a convertirse en hijos de Dios. O sea, ya no somos extraños o conocidos, sino ahora nos convertimos a través de la conversión a Cristo, nos convertimos que somos adoptados hacia el Padre, nos convertimos como hijos de Dios, en hijos de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, el Espíritu Santo, número uno, da testimonio en el corazón de los creyentes que son hijos de Dios. Como hijos de Dios que somos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que da testimonio en el corazón de ¿quién? De los creyentes que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que te da convicción a tu espíritu de esa conversión que tú tienes en Cristo. Porque tiene que haber un cambio en la persona. Decíamos que Jacob era mentiroso, ladrón, hacía tramposo, hacía trampa. El tipo era tú sabes, el tipo era especial. Pero cuando tuvo la transformación, la conversión, de que Dios le dijo, ahora serás llamado Israel. Hubo una transformación en ese hombre de corazón, alma y cuerpo, que vemos la transformación de ese hombre, cómo cambió. Ya no era el Jacob que tú conociste ayer, que lo conocías por 25, 30 años, ahora es un hombre nuevo transformado.
una experiencia con Dios. Nosotros, de la misma manera, venimos a Cristo, somos transformados. Porque ha habido un encuentro, hay una identidad en Cristo, ahora la identidad de Dios está en nosotros, en nuestro espíritu. Porque sin Cristo nuestro espíritu está muerto. Ahora Cristo da vida y esa vida produce ¿qué? Un cambio. Nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que ustedes somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cambiamos. Ya no queremos hacer las cosas que hacíamos antes. Y si todavía estamos en proceso, hacemos algo, nos sentimos como requete mal. Nos sentimos sucios, nos sentimos, wow, espérate, es que yo no, ¿cómo yo hice esto? Y buscar la forma de que, de corregirle, reconciliarte con Dios. Porque entendemos que esto no es correcto. Esto, antes lo hacía esto y esto y esto, porque ese es mi estilo de vida, pero ahora que estoy en Cristo, como que no va, no compagina. Entonces, ¿por qué? Porque había una transformación en nuestra vida. Y el Espíritu Santo que da testimonio a nosotros. Porque el Espíritu Santo está para qué? Para consolarnos, para dirigirnos, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, conforme a los conceptos bíblicos de Dios, en su palabra para con nosotros. Por ende, el Espíritu Santo es que usted sabe, que usted dice que es salvo, que sabe por medio del Espíritu Santo que usted es un hijo de Dios. Eso es importante. Entonces, eso vamos a buscar entonces Romanos 8:16. Ahí Romanos es el capítulo fuerte, dice que en Romanos 8:16, ¿quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para... Espérate, se puso aquí los ojos quieren ver. Se activó aquí. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ajá. ¿Sabe que ahora viene que el Espíritu de Dios en nuestra vida? Para que entendamos que somos ¿qué? Hijos de Dios. Número 2. Obra en el corazón de los creyentes, haciendo posible la intimidad con Dios como Padre. Se lo vuelvo y repito. Número 2. Obra en el corazón de los creyentes, haciendo posible la intimidad con Dios como Padre. ¿Haciendo posible? ¿Perdón? ¿Haciendo posible? Espérate un momentito. La intimidad como con Dios como Padre. Porque el que te adopta se convierte en tu Padre. ¿Será que llegaron gente y se fueron porque no está la puerta cerrada? Se fue un carro ahí. I think somebody downstairs. Yeah, go check, please, somebody. Para chequear ahí. Entonces, número 3. No, vamos a leer Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Siempre sobre el mismo Sí. número 2, ¿verdad? No, ese es el número 2, sí, por favor, perdonen. ¿Qué? 4:6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos reconocerlo como Abba Padre. Porque el Espíritu es el que da testimonio a nosotros de quién es Él. Es tremendo, ¿sí? Hoy dio una pastora, tal vez alguno de ustedes se topó con ese video, me encantó el ejemplo que ella dio, que decía, ¿te has topado con gente que dice, no, es que mi iglesia no me deja hacer eso, mi iglesia me prohíbe hacer eso, mi iglesia no me deja hacer eso? Entonces dice ella, ¿y qué encuentro tuviste con el Padre? O sea, ¿eres hija? O porque cuando tú eres hija, la iglesia no te tiene que prohibir nada, el mismo Espíritu Santo te va a revelar a ti qué es lo que debes y qué es lo que no debes de hacer. Exacto. Te va a guiar. Pero si tú estás con la mentalidad que mi iglesia no me deja, o sea, no tienes estructura, no tienes identidad, Ni conoce la palabra. ni conoces de la palabra. Ese es el asunto. Exactamente. Bien simple, pero wow, dije yo, es cierto. Sí, porque si uno tiene el Espíritu Santo de Dios y uno sabe que hace algo que no es agradable, el Espíritu Santo te va a Te deja saber. te va a redarguir. Dice, oye, esto está mal lo que hiciste. Primeramente va a ser un alto, va a tratar de detenerte a que haga lo que vas a hacer. Correcto. Pero muchas veces entonces seguimos y voy a hacer
apaga el sensor y hace lo que tiene que hacer. Pues viene la conciencia, el golpe, wow. Correcto. Y entonces ya está nosotros que arrepentirnos, ¿verdad? Y encaminar nuevamente de lo que tenemos que hacer. Pero si no conocemos la palabra, no entendemos la palabra, pues vamos siempre a justificar nuestros hechos. Es que, no, pues si la palabra está aquí. Y es donde entramos a la religiosidad. Exacto. Porque cuando vamos a la iglesia, digamos que sí nos tenemos que cubrir la cabeza, etcétera, etcétera. Pero cuando no estamos en la iglesia, te despelotas y ya haces lo que tú quieres. Un desplegoste ahí. Sí. Pero el problema es, por ejemplo, si yo tuviera que por alguna razón ir a una iglesia de estas donde usan el velo, la cuestión es que yo tengo una convicción, pero me tengo que sujetar a lo que ellos deciden, porque ni modo. Es un lío. Sí, Es verdad que está lo que Kreber habla y luego están como, ¿cómo te digo? Las normas dentro de la iglesia, que no suceden necesariamente, son sujetas a lo que el Espíritu Santo revela. Pero aún así la iglesia tiene la responsabilidad de comunicar lo que Dios comunica sin poder ni añadir. claro. Esa es la parte de si lo que Dios habla, es verdad que hay veces que sucede, no es algo que yo diría planeado en maldad de hacer una cosa. Aquí es como pues, a veces un poquito lo cultural, que a veces la misma gente que no sabe lo rayan con lo espiritual y no es. Correcto. Pero es donde estamos entrando que no existe esto que estamos teniendo ahora mismo. La estructuración. Y volvemos a caer a lo que es la religiosidad. Claro. Porque no existe esto que estamos Y también clarificar también algo, todas las iglesias tienen sus dogmas. Y las dogmas no son todas son malas, porque las dogmas basadas siempre... No, hay unas que son demás, que están fuera de... Please, I know, son algunas que están fuera de... Pero hay muchas dogmas que están basadas ciertamente en ciertos principios, ¿ok? Por lo menos, eso de que no quieren que tú tengas bigote. No, ¿verdad? Y que hubo un tiempo, para los 80... Medían los bigotes y las patillas. Exactamente. Y te ponían disciplina. Y ponían a la persona en disciplina. Y si eres un ministro, no, te tienes que afeitar, si no, no predicas. Ay, padre. Eso ya son exageraciones. Pero lo que tiene que ver con el pudor, con el testimonio, ¿tú me entiendes? En la forma, en la conducta, eso no está mal. Que una iglesia ponga ciertos parámetros, porque, vamos a ser honestos, nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Si en la gana tú no tienes unos parámetros en tu casa, tú sí vas a hacer lo que le da la regala gana y vas a perder el control de todo. La iglesia también tiene sus dogmas, sus reglas. En el trabajo, si no tienen reglas, tú entras a tal hora, lo que tú tienes que producir, esto y esto y esto. Si pasa esto, te da un warning, seguro, pues, lo sentimos mucho. No, tú no das el grado de esta compañía y tienes que irte. Y así te dicen. Entonces, tiene que haber ciertos parámetros. Claro. Porque si no, vamos a ser honestos, nosotros como seres humanos no nos queremos sujetar, queremos hacer siempre lo que da la gana. Aunque seamos buenas personas, esa es la conducta nuestra, queremos hacer lo que nos plazca. Sí, es así. Y esa es la parte de lo que estamos haciendo justamente ahora mismo, es la estructuración, es la educación que tú le das a tu hijo, o si son adoptados también. Exacto. Y tú como hijo vienes y estas son las normas de casa. Esa es la norma, estos son los que queremos, esta es la visión, lo que queremos hacer, esto es lo que nosotros queremos como familia, estos son nuestros principios y nuestros valores como familia, y eso lo inculca en esa, porque un adoptado tiene beneficios, pero también tiene responsabilidades. El problema es mucho nosotros como iglesia queremos los beneficios, pero no queremos responsabilidad. Y ahí que se nos tranca el bolo muchas veces a nosotros, usando esa expresión, ¿verdad? Porque es así. A los hijos les gustan los beneficios que tiene, cash allowance. Oh, yeah. Hoy mi mamá va a poner 200 pesos para yo gastarlo. Pero dice, tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto. That's too much. I don't have time for that. Porque no quieren responsabilidad, pero quieren que el beneficio de algo. Pero nada a cambio. Y ahí está el problema. Entonces, igual que nosotros. A veces nos pasa así como seres humanos, como cristianos. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando hace una semana atrás? Creemos en Dios como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Porque al creer como Señor tenemos que entregar nuestra voluntad a hacer la voluntad de Él, que es la que no nos gusta.
pero nos convertimos esclavos de Él. Para que entendamos el término más pesado. Yo sé que a la gente no le gusta, pero no, o eres esclavo de Dios o esclavo del diablo. Yo prefiero ser esclavo de Dios 1000 veces que del diablo. ¿Ok? Entonces, hay que aceptarlo como Señor. Muchos lo aceptan como Salvador y no quieren más de ahí. Porque como Señor hay que entregar la voluntad de uno y hacer lo que Él estableció. Y otra cosa, Pastor, tal vez para agregar esa parte donde tú dices que se le reconoce como Señor. Ajá. En el término que lo menciona ahí estamos hablando del término reinado. Sí. Entonces nosotros somos súbditos, que lo que dice el rey, Exacto. no es tanto que seamos como esclavos, sino por ser súbditos. Lo que dice el rey, todo súbdito tiene que aceptarlo y atacarlo. Ese es el problema también que hablar sobre el reino, que nosotros no hemos creído a Dios como un rey soberano. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos ubicándonos que hay un rey, un gobierno, una legislación, por lo cual tenemos que regirnos para que mientras obedezcamos sus mandamientos, sus leyes y estatutos, recibimos el beneficio de esa comunidad bajo el reinado de ese rey. Esa cobertura. Porque hay una cobertura, una protección. No va a tener, los que están bajo ese reinado no tienen necesidad de nada porque tienen todo. Tienen suministros, tienen alimento, tienen provisión, tienen todo. Correcto. Porque ese rey, un rey poderoso, provee todo lo necesario para que los que estén en su reino. Ahora, si tú no obedeces, entonces te conviertes ¿qué? Enemigo. Un enemigo, un prófugo de la ley. Automático. Entonces, ahí empieza el problema para uno. Pero cuando obedecemos al rey, a sus mandatos, como estamos ese reinado, recibimos todos los beneficios. Sí, recibimos todos los beneficios de ese rey. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce mientras la obediencia, yo estoy sujeto bajo ese dominio de ese rey. Porque reconozco que Él es rey y Señor. Pero mientras no lo reconozcamos de esa manera, vamos a hacer la vida a nuestra manera, como queramos nosotros vivir, tristemente. Y hay que tener el problema a veces que tenemos nosotros. Porque somos un Dios como que es mi Salvador, pero no lo miramos como rey. Y ahí es que tenemos que trabajar nosotros, que entender que esto es un reino. Yo vine a establecer mi reino. El reino se os ha acercado, arrepentidos y convertidos. De un principio, vemos mi reino se os ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Juan el Bautista, ese fue el mensaje que también dijo, arrepentido y convertido, pues el reino de Dios se os ha acercado. Habló de que de un reino. Pero muchas veces no lo entendemos. Mientras no entendemos ese término, vamos a vivir nosotros como queramos. Y ahí está el problema, ¿no? Tercero, proporciona una guía personal. Proporciona una guía personal cuando los creyentes andan conforme al Espíritu. Tremendo, ¿ah? Lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Proporciona una guía personal cuando los creyentes andan conforme al Espíritu. Romanos 8:4, ¿quién lo puede leer? 8:4. Sí, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué entendemos por eso nosotros? ¿Qué entendemos por ese versículo que Pablo está hablando ahí en Romanos 8:4? Que automáticamente bueno, no automáticamente, pero tendría que ser la palabra tal vez radicalmente. La ley se cumple en nosotros, lo que estamos hablando justamente ahorita, de que somos cubiertos por los beneficios, pero también vamos a tener nuestras responsabilidades a la hora que la ley se cumpla en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, que era nuestra manera de vivir, antigua de vivir, sino que ahora va a ser conforme al Espíritu o el reinado de Dios. Sí, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y hay que producir un cambio, una transformación en nosotros. Nuestra forma de pensar, de hablar, de caminar, de nuestras actitudes. Todo cambia. Porque ahora el Espíritu Santo es que está guiando nuestra vida, dirigiendo nuestra vida. Porque muchas veces hay confesión, pero no transformación. Exacto. Sí, tiene que haber confesión y transformación. Si no, no hay eso.
Entonces, Pablo hace un contraste entre la relación única que se le confiere al creyente mediante la obra de adopción de parte de Dios. Vemos que Pablo está haciendo ¿qué? ¿Una qué? Un contraste entre la relación única que se le confiere al creyente mediante la obra de adopción de parte de Dios y la correspondiente al esclavo que vive, trabaja y se relaciona en base al temor. ¿Ok? Entonces, y la correspondiente al esclavo que vive, trabaja y se relaciona en base al temor. O sea, el esclavo ¿qué hace? Hace todo bajo temor. Si no lo hace, el chiquetazo le va a caer rápido, porque tiene que hacerlo. Pero un hijo es diferente. Aunque quisiéramos que los hijos obedecieran como los esclavos, pero... Sí, pero, y por esa es la razón, Pastor, que te estaba diciendo al respecto de que cuando se menciona la palabra prefiero ser esclavo de Dios, que Dios no nos manda que seamos sus esclavos. Claro. Sino que seamos parte de su reinado. Exacto. Porque Él nos dio el libre albedrío, quiere decir, te dejo estar en mi reino, vas a gozar de todo esto. Exacto. Just don't be done. Sí, ¿qué pasó al hijo pródigo? ¿De oído? Él despreció a su papá, la herencia, dame la herencia, en vida, le deseó la muerte. Correcto. Se fue un año, el único que fue como un año, que el chavo perdió todo, se metió con la vida del mundo, toda la vida desordenada, con todos los vicios, todos los placeres del mundo que pueda haber. Hasta que yo todo lo profundo, o sea que lo hablamos sobre eso la semana pasada, me parece, fue la antepasada. Sí. Y él dice que él reaccionó en sí. ¿Qué hago yo aquí? Porque imagínate, ni comer ni la comida no se lo podía. Lo amenazaron. Si te atreves a tocar la comida, te vamos a matar. ¿Qué hago yo aquí? Volveré a mi casa, mi padre. Pero no para que me tomo como un hijo, sino como un jornalero, ¿sabes? Porque sabe que lo que estaba ahí había hecho mal. Pero el padre lo estaba esperando. Pero ¿por qué el padre hizo eso? Porque él vino con un corazón humillado, arrepentido. Entonces, ¿por qué hay transformación? Cuando vemos un corazón que es arrepentido y humillado ante Dios. Ahí Dios opera y hace el milagro. Trabaja con nosotros. Pero mientras tanto vengamos a una actitud diferente, no hay cambios. Pero en el momento que hay un corazón humillado y arrepentido, Dios trabaja. Porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Y Dios aborrece ¿qué? La soberbia. Dios aborrece ¿cómo se llama? La altivez que nosotros tenemos, ¿no? Dios no le agrada eso. No, y creo que todos hemos pasado por la situación donde en algún momento hemos tratado la manera de yo puedo, puedo salir con esto sin ayuda de nadie. Pero era lo que les contaba la vez pasada de mi testimonio. No funciona de esa manera. Porque cuando Dios tiene planes contigo, tienes que regresar con Él. Exacto. Leamos Romanos 8:15 sobre este tema sobre el que hablamos ahorita. 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, quiere decir que antes de Cristo éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Vivíamos bajo temor. Estamos aquí con la unción aquí de adoración. Oh my gosh, y cerré la aplicación. ahorita canto. Tengo que ministrar una canción ahorita. Yo creo que tiene aquí una combinación. Sí. Entonces, cuando estamos en pecado, ahora vivimos una vida ¿qué? En temor, esclavizado. Pero ahora Cristo que nos llama que nos lleva a Dios nos lleva, Cristo nos lleva a quien hacia el Padre, somos adoptados, nos convertimos ¿qué? Hijos. ¿Verdad? Entonces ya no vivimos bajo ese temor que vivíamos antes, porque ahora somos hijos de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Por el derramamiento de su sangre, aceptarlo como Salvador y Señor de nuestra vida. Ahí que nos conecta con quién? Con el Padre. Nos reconcilia con el Padre. Porque el hombre cuando pecó en el Edén, hubo una separación con Dios, el Padre. Y Cristo fue el que nos reconcilió al hombre con Dios, con el Padre, a través de Jesucristo. O sea, sin Cristo no hay ninguna, no vamos para ningún lado. No hay otro medio. Y es importante que entendamos eso. Entonces, los que han sido adoptados por Dios dentro de su familia
son herederos con Dios. Los que han sido adoptados por Dios dentro de su familia son herederos con Dios, pero va un poquito más, y coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo. Y reciben todas las bendiciones, los beneficios, los privilegios obtenidos a través de ¿quién? Del sacrificio del Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. O sea, cuando venimos a Cristo, nos reconcilia con Dios el Padre y decimos que los beneficios, privilegios que se obtienen a través del sacrificio de Jesucristo. Romanos 8:17, ¿quién lo puede leer? Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Exacto, sí, porque hay un evangelio, ¿verdad? Pare de sufrir. Y tiene iglesia grande, ¿oyeron? Y hay que comprar una florecita, comprar un ramo, por tanto, $200, ya otra la gente. Y agua y todo. Pare de sufrir. Pero hay que sufrir. Da unos ejemplos de esos sufrimientos. ¿Ah? Da unos ejemplos de esos sufrimientos. ¿Cómo? Que si puedes dar unos ejemplos de esos sufrimientos. Sobre bueno, por el evangelio se sufre. El evangelio, la iglesia sufre, los cristianos sufren persecuciones como cristianos, por ser la voluntad del Padre. A veces con la misma familia. Sí, la persecución, porque antes eras católico o era, bueno, los musulmanes que se convierten a Cristo lo desheredan. Y si lo agarran, los matan. Tienen que salir del país y huir. Tristemente. Creo que uno de los grandes errores que se cometió como cristianos fue que el evangelio que se predicó, por falta de esto que estamos viendo justamente, es de que cuando tú le predicas es cuando tú vengas a los pies de Cristo tus problemas van a parar, ya no. No, es diferente. O sea, tú vas a tener los mismos problemas, pero vas a tener la guianza, la cobertura del Espíritu paz, Santo, la paz. Exacto, o sea, la tranquilidad. De diferente manera. Sí, porque uno cuando tú, sabes, bueno, yo nací de mi mamá, pero me crié en la iglesia de chamaquito. Pero el problema, claro, uno se molesta, pero Dios pone paz. He conocido otras personas que dicen, wow, gracias que estoy en Cristo, porque si esto me pasara a mí, cuando yo estaba en el mundo, yo estuviera preso, hubiese matado a 2 o 3, no, en serio, hay gente que yo cometí un crimen o me hubiese matado yo mismo, pero estoy en Cristo y ha sido golpe duro, pero Dios ha puesto paz, me ha dado tranquilidad y he mirado las cosas de otra forma, de otra perspectiva, que si le hubiese mirado al tiempo que estaba sin Cristo, eso es un desastre. Y mucha gente lo reconoce, que aunque dice, no es que los problemas se me quitaron, quizás de pronto hasta más riña, ¿cómo es? Rígido. Más rígido, ha habido más riñas, más situaciones, pero ha habido paz. Le cambié la perspectiva del enfoque de cómo enfrentar las situaciones. Versus cuando estaban sin Cristo, muchos lo testifican. Yo hubiese hecho esto, porque esa fue la manera que yo me crié, esa fue la manera que me enseñaron. ¿Entiendes? Porque nos creemos bajo nuestro entorno que hemos criado y actuamos bajo eso. Pero cuando venimos a Cristo, Dios transforma que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, y empezamos a cambiar. ¿Por motivo de qué? De que Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo que nos ministra y nos ayuda a nosotros en esa área. Porque antes sin Cristo, las cosas se han manejado diferente. O te vas a los golpes como antes, al bimbazo limpio con la gente. Pero estás en Cristo. No que tú vayas a sentir las ganas, humanamente hablando, pero tienes control porque dices, espérate, no, yo no puedo bregar como yo bregaba antes. Esto no es a puro golpe como hay. No, y otra cosa, pastor, es como si nosotros como humanos, dicen la palabra, ustedes siendo como son ustedes, como padres, si tú miras que tu hijo se mete en una deuda, se mete en un problema, tú vas a dar la cara por él, sea como sea la situación. Yo con mis 2 muchachos ya aprendí, ya tengo que dar mi cara por ellos 2. Van a ver las consecuencias que voy a lidiar con ellos. Claro. Pero al menos las consecuencias que el mundo con el que tuvo el problema no le va a atacar directamente porque tienes un padre que te representa. Exacto. Cuanto más nuestro Dios. Pero sin padre,
Si no somos adoptados, si no tenemos la cobertura, ¿quién por nosotros? ¿Qué pasa? Un gran problema. Porque no tenemos herencia, no tenemos cobertura. Correcto. Sin Cristo. No tenemos los privilegios. Nada, los beneficios, la salvación, la paz, el gozo, la bendición, la provisión de Dios. Los problemas, los sufrimientos siempre van a llegar. Porque nadie está exento. O sea, no podemos vender un evangelio barato. No. Porque eso es decir que no tienes problema, es un evangelio barato. El evangelio no es barato. Es de los más altos niveles es el evangelio. ¿Ah? Que gran parte de eso es porque a veces no lo mencionamos, pero de vez en cuando uno se trae a memoria, uno dice, contra ti, ¿verdad? Primero, cuesta mucho porque lo primero que tienes que hacer es morir el yo. Ese morir el yo. Eso quiere decir que si tú creciste programado con que si te hacen esto, tú automáticamente vas a reaccionar de esta manera. Pero si tú estás en el Evangelio y tú haces morir el yo, entonces el Espíritu Santo que toma el control. Entonces, ya ese estándar que tú tenías antes de cómo reaccionar ante una situación, se convierte entonces en otra cosa que es un fruto del Espíritu. Que comienza primero siendo amor, benignidad, cosas que no están encontradas de Templanza, paciencia. Lidias con los problemas y las situaciones de otra manera. Entonces, en vez de planificar y ponerte a pensar en cómo no te vas a quedar dado, vengarse de otra persona, tú dices, no, mejor le doy lugar a la justicia de Dios, porque yo ando enojado, y si yo ando enojado, le estoy abriendo puerta al diablo. Así dice la Biblia. Y muchas veces nosotros queremos hablar por Dios, ¿verdad? Porque decimos, ay, Dios se va a encargar de él. O sea, como que... Dios se va a encargar de Ajá, exactamente. Tampoco es así, porque no funciona de esa manera. una de las cosas que a mí me da temor, yo creo que lo he dicho anteriormente, que Dios hace justicia en cosas y en situaciones de todo, a las áreas de trabajo, las áreas personales y todo eso. Yo creo que hay una responsabilidad también. Uno tiene que el día que uno ve que algo está pasando de parte del Señor, no puedes alegrarte tampoco porque el trabajo es tuyo. O no, claro. Correcto. Nunca se puede alegrar a nadie. Como que dice la palabra de que dice, no debiste burlado, alegrado el día de la calamidad de tu hermano. Sí, porque cuando viene la justicia de Dios a la persona, tú no puedes gozarte. No. Pues dice que Dios va a tener misericordia y venirte, ese mal te viene a ti. Y con recompensa. No, imagínate. Más difícil poner la cosa. Entonces, Pablo, aunque fue Pablo quien mayormente desarrolló el tema de la adopción en el Nuevo Testamento, hay ciertos aspectos de este concepto que hay en otros lugares del Nuevo Testamento. Esto implica la enseñanza de Jesús acerca de Dios como Padre. Mateo 5:16, Mateo 6:9 y Lucas 12:32. Busquen esos 3 versículos. Mateo 5:16, Mateo 6:9 y Lucas 12:32. ¿Quién puede leer la primera cita? ¿Y Lucas qué? Lucas 12:32. Mateo 5:16, ¿quién lo tiene? De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, ¿cómo dice el principio del versículo? De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, ¿qué entendemos por buenas acciones como cristianos? ¿Qué entendemos nosotros como buenas acciones? Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Exacto. Entonces, nuestra manera de vivir como creyentes, exacto, va a dar testimonio para que la gente pueda alabar a Dios por nosotros. Ahora, si estamos haciendo las cosas malas y la gente ven, ¿qué va a decir? Uy, y ese es cristiano, esa es cristiana, ese va así sin mí. Porque eso que la gente, pero si ven cosas, que hacemos cosas, que damos testimonio, ¿van a qué? Alabar a Dios. Pero tenemos que testimonio, estamos haciendo buenas obras. Testimonio que Cristo vive en nosotros, que hemos sido transformados, hemos sido adoptados, ¿verdad? Entonces es importante que caminemos dando que testimonio que somos hijos de Dios, que aunque estamos en el mundo no pertenecemos al mundo. Hay un coro, las cosas que yo hacía ya no las hago más, ¿verdad? Hay un coro, ¿te acuerdas? Pues mire, ese coro hay que practicarlo, las cosas que yo hacía ya no las haga más.
Porque tiene que haber una transformación en Dios, en nuestra vida. La gente tiene que ver un cambio. Si yo era el drogo del barrio o el borrachito del barrio y yo soy cristiano, y la semana usted no es que es cristiano, ¿y qué? Ahora si ven el bolito, el drogadicto del barrio, pero ahora ven que el tipo verá arreglado, está cambiado, pasan meses, pasan las fiestas patronales, pasa Navidad, pasa todas las fiestas, los cumpleaños, el tipo ni toca ni alcohol ni toca droga, pasa 1, 2, 3, 4 años, espérate, en fulano había un cambio. Y cuando esa persona me habla de evangelio, yo lo voy a escuchar. Pues dice, no, porque yo he visto el cambio, estoy observado, papá, visto tu conducta, veo que ya esto no te atrae, aunque te han querido ofrecer, no, yo soy una nueva criatura en Cristo. Entonces ven el cambio, van a querer decir, ahora quiero escucharte. Claro. Pero si yo digo que soy cristiano, entonces lo que yo hacía antes, ese es un charlatán, un sinvergüenza, ¿cómo lo voy a escuchar yo? Si te juntas conmigo, y toma, que esto ahora, ¿cómo es que la droga ahora es Recreación. Sí, recreational. Y la excusa que tiene todo el mundo es y que es la más vieja para ser como él. Ajá. Para ser como él. Exacto. Como ella, you know? Pero es porque tú y yo no representamos a Dios, al reino de Dios. Porque nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que hacemos, no refleja que hemos sido adoptados, que somos nueva criatura en Cristo. No demostramos eso. Nuestras palabras, cuando hablamos sucio, que hablamos peor que somos cristianos, pero hablamos peor que la gente que no es cristiana. ¿Qué ejemplo estamos diciendo? Es más, tristemente, hay veces que algunos llamados entre cristianos tienen una boca tan sucia que mucha gente inconversa dice, oye, pero yo no hablo así. ¿Cómo tú hablas así y eres cristiano y vas a la iglesia? ¿Cómo tú te expresas de esa manera y tú te llamas que eres cristiano? ¿Sabes si tú eres una recién convertida, llevas 5, 15 años en la iglesia como cristiano? Y hay personas inconversas que no hablan sucio. Yo conozco algunas personas que ese no es, en mi casa no se habla así. Y no son cristianos. Pero en la conducta, entonces yo tengo que presentar a quién. Haciendo eso, ¿a quién estoy representando? Al mundo, no a Dios. Te estoy poniendo a Dios por abajo. Le estoy dando a Dios una mala ¿qué? Reputación. Es como que usted enseña a sus hijos, la gente sabe que usted es un buen padre, una buena madre, y sus hijos salieron sin vergüenza. ¿De qué van a hablar? Mira, esos son los hijos de fulano y mamá y papá. Así deben de ser. Te dan una mala reputación de los padres, aunque el padre no lo crió así. Y se convierte en vergüenza de los padres. Porque ellos no están representando a quién. A los padres como los criaron, le dieron una enseñanza, ¿cómo se llama? Una disciplina, enseñaron bien, buen ejemplo, pero ellos no representan lo que aprendieron. Entonces se convierte en vergüenza. Entonces uno, como padre, ya, todo el mundo mira al papá y a la mamá y dice, mejor vámonos de aquí, de este pueblo, porque ya estamos quedados por nuestros hijos. ¿Y aquí qué pasa? Sí, imagínate. Pero así pasa también como cristianos. A la gente sabe que tú eres cristiano. Aunque entendemos que porque tú vengas a la iglesia no es decir que tú eres cristiano. Porque tú llegas a un salón, a un taller de mecánica y decir que tú eres mecánico. ¿Verdad? Ni que porque vayas a un hospital tú eres doctor. ¿Se entiende? Pero tiene que haber unos cambios que se producen y que testifican que yo soy una nueva criatura en Cristo. Que he sido adoptado. Es muy importante. Entonces, ¿quién tiene Mateo 6:9? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que ¿dónde está? En el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces implica el enseñanza de Jesús acerca de Dios como Padre. Y Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús hablando de quién, de su Padre. ¿Y que él no va a qué?
No temáis, pequeña manada. ¿Por qué qué? Porque vuestro Padre ha placido daros el reino. Ah, le ha placido. Porque ahora somos ¿qué? Hijos. Sí, te hablo de reino, exactamente. ¿Sabes que yo años atrás fui a Puerto Rico, una iglesia muy grande, así como 950 miembros de esa iglesia, pero ahí esa iglesia hay muchos doctores, abogados, o sea, hay iglesias en Puerto Rico, como en Guatemala yo también, que son gente, ya tú sabes, en nuestros países da mucho acá, porque acá no es que también los haya, pero no es igual, quizás la iglesia americana o iglesia, depende, pero en nuestros países hay muchas iglesias que son ya sea gente doctores, gente muy preparada. Estoy yo de maldad. Y me miraban como el lechón asado. Digo, me dieron la parte. Bueno, que sale el pastor Ariel. Dios le bendiga. Bienvenidos al salón del reino. Porque vosotros sois los santos de los últimos días. Pero sé que ellos se la batían y me miraban así. ¿Sé qué pasa? Ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos. Ustedes me están mirando como lechón asado. Así le dije yo. Me digo, mira, ¿por qué? Porque la religión nos roba identidad. Correcto. Porque si decimos que somos hijos de un rey, de un reinado, estamos en el salón del reino. Y decimos que estamos en los últimos tiempos, pues somos los santos de los últimos días. Si lo ponemos en ese tema, si estamos en los últimos tiempos, somos santos por Cristo, ante Dios Padre, pues somos los santos de los últimos días, pues estamos en los últimos días. Pero ¿qué pasa? Que la religión nos ha robado cosas que tienen más verdad que nosotros mismos y nosotros nos salón del reino, claro, son los testigos de Jehová, los mormones, ¿no? Pero ellos dan una expresión que tiene peso, porque pertenecemos a un reino, estamos aquí en una iglesia, estamos en el salón del reino. Entonces como que bajaron, me miraron ya, pues me miraron como lechón asado. Sí, porque son gente, no, que son gente, está hablando, hay doctores, gente preparada, gente universitaria, gente. ¿Tú me entiendes? Tú veías los carros en ese parque, en ese estacionamiento y la gente bien vestida. ¿Sabes? Tú pensás que esa gente bien preparada, ¿no? Y me miraron así, pero después como que se calmaron. Pero justamente lo que te estaba diciendo, a pesar de que todos eran muy preparados, la misma religión los cegó y automáticamente no los dejó pensar. Exacto. Analizar lo que tú dijiste. Después yo le traje la otra parte como que, espérate, tiene sentido lo que estás diciendo. El jíbaro tiene sentido aunque sea. La religión te pone te ciega, exacto. Te ciega, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Entonces, el otorgamiento de los beneficios familiares a un adoptado, el otorgamiento, ¿no?, de los beneficios familiares a un adoptado es una expresión de la autoridad de la palabra viviente. ¿Quién va a buscar Juan 1:12? Juan 1:12. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Léelo otra vez, por favor. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y todos los que... ¿Cómo dice? ¿Y todos qué? Para todos los que creyeron. Y creyeron, ajá. Primero te tienes que creer. ¿Y después qué? Recibirlo. Recibirlo. Les dio el derecho de llegar a ser sons of God. Creer y recibirlo. Muy importante. Entonces, vemos que esto está en concordancia con su misión de llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. ¿Quién lo tiene? Hebreos 2:10. ¿Aquí no tiene Hebreos 2:10? A la 1. Porque la era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Entonces, el trabajo de Dios es que seamos, muchos hijos sean salvos. Ese es el propósito por el cual Cristo vino al mundo. ¿A salvar a qué? Al pecador, pero a aquel que le recibe y le cree. Que quede muy claro. Aquel que le recibe y le cree. Entonces, en consecuencia, Jesús no se avergüenza de llamar hermanos a los creyentes. Hebreos 2.11, al versículo próximo. Lo leíste el diario, el 2.11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Uh-huh. Entonces, la adopción se convierte en la manera fundamental en que los creyentes viven y se relacionan con Dios y con los demás creyentes. La adopción se convierte, ¿verdad? Cuando somos adoptados se convierte en la manera fundamental en que los creyentes viven y se relacionan con Dios y con los demás creyentes. Podemos decir también que la adopción es una acción del Padre y se basa en el amor divino. Importante. La adopción es una acción del Padre y se basa en el amor divino. Entonces, ¿ah? La preeminencia del amor. Exacto. Entonces, como vemos aquí en Romanos 3:26, ¿verdad? La base de la actividad de Dios es la obra expiatoria de Jesucristo. Como dice Romanos 3:26. Perdón, Gálatas 3:26, no Romanos. ¿Quién puede leer Gálatas rapidito ahí? Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Uh-huh. ¿Somos hijos de Dios a través de qué? De la fe De la fe. en Cristo Jesús. Mateo 5:9. Uh-huh. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿A qué ser qué? Y también habla que y alienta al creyente a volverse semejante a Cristo. 1 Juan 3:2, que ahí está. 1 Juan 3:2. ¿Primera de Juan o 3:2. First John? No, bueno, como tú lo quieras entender. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Qué versión es esa? La traducción viviente. Ah, sí, ¿tú lo tienes ahí? Sí, pero no la encontré. No encontraste. ¿You got it? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, Uh-huh. pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Exacto. ¿Eso va a pasar cuándo? Cuando sea. ¿Hemos resucitado o seamos transformados? Cuando suenen, como decían hermanos, no cuando le suenen las jetas, cuando le suenen las trompetas, decía. Seremos transformados, ¿verdad? En el arrebatamiento, ¿no? Entonces, como expresión de la relación familiar, Dios como Padre disciplina a sus hijos. O sea, porque hay adopción, ¿verdad? Decimos que había beneficios, pero también hay responsabilidades. Ay, no le voy a regañar porque es adoptivo. No, papito, venga por acá. Vamos a hablar. Ya usted se le habló, cuando usted se adoptó, se le dijo esto y esto y esto. Ahora tenemos que traer que
ciertas correcciones. ¿Qué dice Hebreos 12, 5 al 11? Hebreos 12, 5 al 11. No los ebrios, pero sino hebreos. 12, 5 al 11. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo lo que el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no lo disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no debería someternos aún más a la disciplina del Padre nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Al 11. Hasta el 13 leí. Oh. ¿Viste la ñapita? ñapa. Entonces, ¿qué podemos entender por esos versículos que hemos leído? Bueno, que leyó Jorge, ¿verdad? Pero que escuchamos. ¿Qué podemos entender por eso, para cerrar? ¿Qué usted puede entender por lo que le acaba de leer? Le está diciendo a la hermana Iris que nosotros ya no somos bastardos, sino somos hijos de él. Okay. Que no disciplina. ¿Ah? Que nos disciplina. Aguanta. Y la otra cosa, cuando habla acerca de la disciplina, que menciona que puede ser dolorosa, pero que los atributos o los frutos después de este dolor van a ser compensados de una manera. Pero la pregunta benéfica. ahora, ¿por qué somos disciplinados? Por el amor que nos tiene. No, pero yo sé, por el amor. ¿Por qué estamos siendo disciplinados? ¿Por qué estamos siendo disciplinados? Tiene que haber una causa por qué vamos a ser disciplinados. Porque si tu hijo no hace nada malo, tú no vas a disciplinar a tu hijo por disciplinarlo. Porque te dio la gana, como a mí me castigaron por nada, pues yo te voy a pegar. ¿Quién decía una vez que aquí te típico que se levantaba y le pegaba a uno, le pegaba a todos por igual? No, eso es incorrecto. Entonces, como así me hicieron a mí, yo le hago lo mío. No. ¿Por qué somos disciplinados? Porque hemos cometido ¿qué? Un error, hemos hecho algo que no le agrada al Padre. Hemos quebrantado que un principio, algo que estableció, y por eso rompimos un código y tenemos que ser ahora que corregidos, disciplinados, para que entendamos que lo que hicimos estuvo mal. No porque no lo sabíamos, sino porque lo sabíamos, lo hicimos por nuestra propia cuenta. Pero muchas veces no le gusta la disciplina. Oh, no, claro que no. A nadie le gusta la disciplina. Pero démonos cuenta que si nosotros miramos una engine light en el carro de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Rápidamente ir a corregir el error, ¿no? Claro, buscar qué es lo que está causando. Vamos a conectar la máquina. Puede ser un que andas a pie porque es un accidente, te quedas sin carro. Ahí el detalle. Y si no, pues dice, ¿por qué no atendí el carro cuando me salió esa lucecita? Lo ignoré y ahora déjate una semana sin carro. Sí, y te sale más caro. Sí, sale más caro. Hay que enfrentar consecuencias. Y eso por eso que nos castiga, nos corrige porque hemos desobedecido. O sea, que el Padre no te va a disciplinar porque quiso disciplinarte. No. Es porque ya tú sabes de antemano que lo que hiciste está incorrecto. Y por lo tanto, por ende, corresponde a una disciplina, a una corrección. Creo que número uno, la parte más importante que debemos entender es de que la corrección viene el amor que se te tiene y que se te quiere como tal. Claro. Si te dejan tu tontería, tenlo por seguro que no valen nada, no les interesa nada, gracias por el espacio que estás ocupando. Pero cuando viene Dios y empieza a hablarte y utiliza a los siervos o a las amistades, lo que tiene que hacer para llamarte la atención, tú sabes que automáticamente se te aprecia, se te ama. Ahora bien, la corrección might be a little bit hard, pero si haces la conversión, como estaba hablando Tito,
anteriormente y ponemos todo en resumen, o sea, vamos a darnos cuenta que vamos a tener los beneficios de esa adopción y que va a ser gratificante a la larga. Al principio, pues obviamente es dolorosa, incómoda, pero beneficios son los que tenemos que esperar. Hay muchos que por la corrección se han salvado, otros se han perdido. Porque no quieren. Por eso, exactamente, no quieren la corrección. Correcto. Es que también a veces nosotros tendemos a pensar que la palabra disciplina es regaño, Castigo. o castigo, pero el verdadero significado de esa palabra es enseñanza. O sea, que nos llame, nos enseñe a través de su palabra. Ajá. Ya si uno no hace caso, pues es problema de uno, porque ya hizo lo que iba a hacer. Sí, pero siempre las consecuencias, siempre enfrentamos ciertas consecuencias, porque es como los hijos, a veces hay padres que no, a primera instancia no le pegan al hijo, ¿la? Pero le dicen, ¿sabes qué? Le enseñan, pero ahora tú vas a pelear, por estos 30 días tú no vas a tener teléfono, no vas a tener internet, no vas a salir con nadie, estos 30 y cuidado si te atreves a salir de la casa, porque entonces va a tener mayores consecuencias. No le pegó, pero le quitó muchos beneficios. Para enseñarlo, te estoy enseñando, porque te todo para enseñar, para que aprenda que te lo quitas mal y no te lo puedo aplaudir. Claro. Y creo que vale la pena, y corrígeme también si es que me salgo de la línea, pero creo que parte de esta clase también nos enseña a nosotros, como líderes en formación, que hay maneras de corrección, porque hay gente que se enfoca tanto en el error de las personas o en el pecado, lo que sea, que se preocupa más y se enfoca más en lo que pasó, que en ver cómo le hacemos para restaurarlo, traerlo a los pies del Señor y que eso que pasó no vuelva a suceder y que se note que haya un amor, pero la disciplina, que Dios nos dé la sabiduría para hacer ese tipo de correcciones. Porque nos pasa con nuestros hijos. Muchas veces corregimos por el enojo. Claro. Y es el peor error que podemos cometer. En el caso mío, cuando yo voy a disciplinar a los hijos míos, los siento primero y les digo, ya tú sabes lo que viene, ¿verdad? Pero te voy a poner las cartas sobre la mesa, qué fue lo que sucedió y por qué es que viene la corrección. Y vas a tener tiempo antes de la corrección para que tú te defiendas y te justifiques. Que puede de que baje un poquito la sentencia, ¿verdad? Pero se les explica. Y el punto de esto es corregir y hacer la manera que haga un cambio. Exacto. Ese es el punto. El punto es de que aprendamos a nosotros como líder, como formación, de poder lograr hacer un cambio en esta persona. No tanto por nosotros, sino que... Tratamos, pero depende mucho de la persona. Definitivamente. Porque si la persona pone su parte y quiere mantenerse en su problema, pues ya uno no puede hacer nada. Entonces ahora decimos, se lo dejamos al Señor, que el Señor lo bregue con la... Dios bregue con la, porque porque hay personas que pueden escuchar consejos por la palabra, otras personas que lo ignoran y siguen su camino. It's my way, nobody's way. Entonces ya uno dice, bueno, Señor, pues ya te lo ponemos en tus manos. Te vuelves hijo pródigo automáticamente. Y eso es... Entonces, cerramos con los beneficios de la adopción, que ya los tocamos todos aquí ya. Hijos de Dios, ¿somos qué? Hijos de Dios. Hasta 3:20 lo tocamos. Somos herederos. Y coherederos por medio de Cristo. Pues somos herederos con Dios Padre y coherederos con Cristo. ¿Ok? Y nos libra del temor, ¿verdad? Ya, como decíamos Romanos 8, 14, 15, que no somos que esclavos. Ahora somos hijos. ¿Verdad? Que es muy importante. Que eso tenemos que entenderlo. Entonces, terminamos con esta parte aquí, porque ya nos faltan 3 minutos. La salvación, ¿verdad? Entendemos que estos son beneficios, ¿verdad? Que los tenemos para la salvación a través de Cristo a ser adoptados. Hay una pregunta. ¿Necesita salvación el hombre? ¿Necesita salvación el hombre? ¿Por qué? ¿Porque está perdido? Sí, pero ¿qué más? ¿Por qué necesita salvación el hombre? ¿Ah? El pecado está en él, ¿verdad? Y tiene muerte eterna. Porque está el pecado, está en muerte eterna. Condenación eterna. Entonces, la salvación consiste en salvar al hombre de las consecuencias del pecado, como mencionaron, especialmente la liberación del pecado y de la muerte eterna. Mediante la expiación cumplida por Jesucristo. La salvación es la necesidad más apremiante de todo ser humano,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la semana que viene vamos a hablar un poquito por medio de quién es posible la salvación, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y después estaremos hablando sobre entrando Cristo nuestro dueño. A ver cómo... Esa va a estar buena. ¡No! Cristo nuestro dueño. ¿Será verdad? ¿Será que lo que tú dices es cierto, que Él es tu dueño? Vamos a ver. Así que la semana que viene va a estar buena la clase. Nos vamos a gozar. Y espero que usted, ¿verdad? Pues, algunos hermanos que faltaron hoy, le llamemos. Mira, nos hiciste falta. Así que vamos a animarnos los unos a los otros. Ya pronto viene un examen. Va a estar muy bueno. A ver si Cristo es nuestro dueño con el examen. Así que muchachos, Dios me los bendiga a todos. Sigamos adelante en el Señor. Y vamos entonces a orar.